APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. Abrimos el bloque y, como lo anunciábamos en el comienzo de nuestro programa, la atención también puesta en lo que es el conflicto internacional en la Franja de Gaza, Israel, Palestina, una historia que realmente tiene muchos años de antigüedad, la tensión religiosa, los intereses políticos y el hartazgo social que de tanto en tanto recrudecen una violencia que hoy al menos ya cuenta una decena de heridos y muertos también del lado israelí, del lado palestino. Para ayudar a entender este conflicto que ya lleva varios días, lleva años de historia, pero se recrudeció hace algunos días cuando se conocieron las muertes a partir de enfrentamiento entre fieles y policías allí en la zona de Medio Oriente en conflicto. Vamos a establecer el contacto con un especialista como Said Chaya, que es licenciado y profesor en ciencia política, es coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Austral, pero además es miembro del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ya está en diálogo con Puntal AM. Said, Paula lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, bien, gracias. Queríamos conocer como ciudadano, ciudadana común, que en realidad sabe que desde hace años está el conflicto en Medio Oriente y que el conflicto entre Israel y Palestina existe desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se recrudeció a partir, desde hace pocos días, nuevamente, esto que ya tiene, bueno, años de historia, lamentablemente, ¿no? Sí, el conflicto en sí tiene aproximadamente poco más de 70 años, no en concreto, pero de alguna manera en los últimos 20 años, donde no hubo una dirección clara al proceso de paz, el conflicto ha atravesado momentos de escalamiento y desescalamiento. Y ahora estamos, evidentemente, en un momento de escalamiento. O sea, lo que sucedió fue, de alguna manera, la suma de dos cosas. En primer lugar, los desalojos que se dieron lugar hace unos 10 días atrás, fue el día domingo de la otra semana, ¿no? En el barrio de Sheikh Jarrah, donde un grupo de palestinos que viven ahí en ese barrio, por lo menos desde el año 48, y están protegidos por el derecho internacional, intentó la policía israelí, intentó, en virtud de una orden judicial, desalojarlos. Esto no es un tema entre privados, sino que son sujetos protegidos, como te decía, por el derecho internacional, desplazados en una zona de ocupación no reconocida internacionalmente. Esto generó un muy mal ambiente entre los palestinos, ¿no? En relación a las autoridades israelíes. Esto fue el domingo, más o menos, y luego entre el lunes y el martes comienza el otro ciclo, que fue el enfrentamiento de la policía israelí con los manifestantes palestinos. ¿Por qué tiene lugar esto? Porque básicamente estaba cerca de la celebración el Día de Jerusalén. El Día de Jerusalén es un día en el cual, de alguna manera, grupos nacionalistas, ultranacionalistas israelíes sí realizan una manifestación en memoria de la conquista de Jerusalén Este. ¿Ese es el Ramadán? No. El Ramadán es una festividad islámica. ¿No? El Día de Jerusalén es un día, digamos, de este sector nacionalista judío, en el cual, digamos, pasan por los barrios árabes, se generan siempre diferentes enfrentamientos. Entonces, la policía israelí, viendo que iban a suceder estas cuestiones, lo que hace es evita la marcha, claro, ¿sí? Trata de confinar de alguna manera a estas personas israelíes que iban a protestar cerca del Muro de los Lamentos, y por otro lado intenta disuadir a los palestinos que estaban protestando cerca de la mezquita del Aqsa en el mes sagrado del Ramadán. Claro. Estaban a punto de enfrentarse a este grupo, tratan de disuadirlos. Esto genera un choque entre los manifestantes israelíes, entre los manifestantes palestinos y la policía israelí. La policía israelí irrumpe en la mezquita de Al-Aqsa en medio de los rezos, etcétera, en el mes sagrado del Ramadán, y esta es la segunda cosa que termina de cristalizar de alguna manera y de enfrentar a estas dos partes, ¿no? Esa misma noche, el martes a la noche, tienen lugar los primeros
cohetes que tira Hamas, que han dejado un total de 10 muertos, y desde entonces ha comenzado el bombardeo israelí, que ha dejado más de 200 muertos hasta ahora, ¿sí?, en Gaza y zona. Y según tu experiencia y tu estudio de todo lo que está ocurriendo con la ocupación ilegal no reconocida internacionalmente, como decías, en esa zona de conflicto y disputa permanente en la que se ha llegado a acuerdos pero que están en permanente tensión, y lo vemos cada tanto, se reeditan con cuestiones muy violentas y con una, la verdad es trágico, pero un festival de cohetes, fueron unas imágenes tremendas las que se pasaron y se viralizaron como si fueran fuegos artificiales, ¿no?, de un lado y del otro. ¿Cuál es tu percepción? Esto, a ver, tiene años de historia, pero ¿llegará a solucionarse de alguna manera esta disputa de un territorio santo para cualquiera de las dos posturas? ¿Quién tiene más legitimidad de reclamo, según tu análisis? Bueno, es un tema difícil de responder, ¿no? Porque bueno, por un lado, como decíamos, el origen de esta cuestión es la existencia de un territorio ocupado, no reconocido internacionalmente, que las fuerzas israelíes deberían desocupar. Me refiero puntualmente a la zona de Cisjordania y, si querés, también los Altos del Golán, eventualmente, pero centrémonos en la cuestión palestina, sí. Cisjordania, y luego, por supuesto, yo, digamos, no niego que la población israelí, esa es una realidad también, ¿no? El civil israelí tiene derecho también a vivir en paz dentro de fronteras seguras. Imagínate que el proceso migratorio comienza más o menos en 1880, ¿no? Esta promoción de la migración de judíos de Europa a lo que es Tierra Santa, o sea, arranca más o menos en 1880. Vos no podés culpar, digamos, a la gente que vive hoy en el año 2020, 2021, de cosas que pasaron hace más de 140 años atrás, ¿no? Entonces, bien, yo entiendo esa necesidad de vivir en un país seguro, pero también entiendo la necesidad que tienen los palestinos de acabar, digamos, o sea, de poner fin a la ocupación y vivir en el marco de un país que tenga derecho a desarrollarse, tenga los recursos como para hacerlo, pueda vivir pacíficamente con sus vecinos, y para eso necesita controlar los recursos, o sea, que es justamente lo que no tiene: acceder al agua, poder acceder a los campos en la región de Cisjordania, y no únicamente administrar el problema, que es la ciudad, ¿no? O sea, administrar. La Autoridad Nacional Palestina hoy fundamentalmente administra las principales ciudades, ¿no? O sea, tiene el problema de las personas, pero además de las personas también tiene que, digamos, tener la posibilidad de poder tomar esos recursos, claro. Los recursos que están en los campos, el acceso al río Jordán, etcétera, para también poder darle de comer y generar trabajo a esa población. Claro, la pobreza y las imágenes que se llega a ver desde este lado del mundo son impresionantes. Están como en situación de guerra permanente. Digo, la falta de recursos, la falta de accesibilidad. No es el derecho a la tierra en sí como soberano, sino para poder usufructuar lo que por derecho tienen, ¿no? Sí. También, Paula, mira, es cierto también que entre el 78 y el 98 se construyeron una serie de acuerdos. Una serie de acuerdos que generaron un cierto proceso de paz, de desarrollo en la región, y permitieron vislumbrar una salida pactada a esta crisis. Es decir, los acuerdos de Camp David del año 78, la conferencia de Madrid del año 91, los intentos de la conferencia de Moscú del 89, los acuerdos de Oslo 93-94 y subsecuentes. Es decir, tuvimos una época en la cual la paz era una cuestión materializable. Entonces, si bien te digo, mira, me parece que hoy este recurso de los palestinos a Hamas y de los israelíes a Netanyahu, que son, como digamos, dos grupos sin vocación de diálogo, alejan la posibilidad de un acuerdo. Sí es cierto que en algún momento ese acuerdo estuvo firme en agenda, se pudo avanzar, hubo un círculo virtuoso. Bueno, como te decía, entre el 78 y el 98 tuvimos un proceso en el cual, digamos, el plan de paz avanzó. Bueno, en algún lado esa voluntad debe estar y hay que retomarla, ¿no? Bueno, pensaba en lo que describías recién y bueno, te
anteponías a mi próxima pregunta, ¿qué hace la comunidad internacional y los organismos para ayudar a resolver algo que en realidad uno tiene que entender que los conflictos se resuelven en el territorio por las partes interesadas? Pero digo, ¿existe posibilidad de que la comunidad internacional o los organismos de derechos humanos o los organismos que puedan intervenir tomen parte y colaboren en vez de echar más leña al fuego? Sí, digamos, mira, aquí hay que tener dos cuestiones en vista. En primer lugar, la región de Oriente Medio es una región que funciona de alguna manera como una caja de resonancia, es una región que está muy expuesta a las cuestiones internacionales, ¿no? Entonces, no se puede alcanzar de alguna manera un acuerdo de paz sin la intervención de la comunidad internacional. Eso que vos decís es muy cierto, es decir, sin un acuerdo entre las potencias rectoras no va a ser posible lograr un acuerdo de paz en Palestina, ¿sí? Porque esos actores locales de alguna manera responden a los actores internacionales, no solamente en el caso de Israel y Palestina, sino también en otros casos, podemos estudiar el caso de Yemen, el caso del Líbano, Irak, Siria, etcétera, Libia, por ejemplo, también. Podemos ver cómo de alguna manera los actores locales responden a fuerzas internacionales, ¿no? Entonces, sin el apoyo de la comunidad internacional, eso no es posible. Ahora bien, vemos cómo la comunidad internacional como Naciones Unidas está, por ejemplo, muy limitada, ¿no? Es decir, hoy habilitó el debate, Estados Unidos, perdón, ayer domingo, habilitó el debate en Consejo de Seguridad, pero vetó la resolución, dijo, no, esta resolución contra Israel no va a pasar. Pero bueno, por lo menos hay algunos canales de diálogo que se están abriendo, ¿no? Es decir, tiene que ver con la cuestión global, pero también específicamente con los actores que tienen más poder. Sí, intereses políticos, sin duda. Y a todo esto, y ya para finalizar, el mundo habla de COVID. ¿Cuál es la situación de COVID, por ejemplo, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, Palestina e Israel? Sí, bueno, o sea, están muy por detrás en la región palestina, o sea, en Cisjordania y en Gaza, de los niveles de vacunación, por supuesto, que tienen en Israel, donde son líderes a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, el enfrentamiento entre la dirigencia palestina y algunos países de la región que podrían ayudar, como los Emiratos Árabes, están justamente evitando mejorar los índices de vacunación que tienen en los territorios palestinos. Claro, bueno, sin duda. Said Chaya, muchísimas gracias por el contacto con Punta a la M. Paula, muchas gracias. Bueno, licenciado y especializado justamente, además redactor de Perfil y otros medios de lo que es la actualidad y el conflicto en Medio Oriente, que como decía, ya arrastra muchísimos años y cada tanto se reedita, lamentablemente, con este festival trágico de cohetes y bombas que se cobran decenas de muertos.